Bueno, nos encontramos en el INTA de Marcos Juárez para hablar un poco cómo fue la campaña, dónde estamos parados y un poco los acontecimientos que fueron acompañando el desarrollo de los principales cultivos de la zona. Como primer característica, empezar a pensar que vamos a tener que acostumbrarnos a campañas con un ambiente bastante brusco, muy complicado en todo sentido, no solo por los excesos hídricos, sino también por los picos térmicos que tuvimos, que parecía que había sido gratis, pero hoy empezamos a ver algunas de las consecuencias de eso. Básicamente, hablar de la campaña bajo el paraguas de que vamos a tener que trabajar o acostumbrarnos a trabajar con un ambiente extremo. Tuvimos un desarrollo de soja al principio bastante complicado, principalmente por las bajas temperaturas. Recién empezó a tener temperaturas sobre fines de noviembre, teníamos hojas medias retaconas que nunca llegaban a cerrar el surco. Después, a medida que fue pasando el año y nos fuimos metiendo más en enero y con temperatura, los cultivos lograron ese desarrollo que queríamos. Siempre acompañado esto, dependiendo en qué situación de lote nos estemos encontrando, porque, voy a tratar de hablar sobre una situación en la cual el cultivo pudo proseguir, pero tuvimos situaciones en las cuales tuvimos hasta 3 mangas de piedra en los mismos lotes, tuvimos excesos hídricos en los cuales gran parte de la superficie quedó anegada o temporariamente, lo cual hoy se está viendo también reflejado en algunos cultivos de soja que le impidió transpirar, porque teníamos altas temperaturas, pero abajo estaba totalmente saturado. Y también tuvimos ese pico térmico principalmente en soja, afectado el 11, 12 y 13 de febrero, que afectó el desarrollo de la soja. Tenemos cultivos que hoy están amarillando, que cortaron su llenado en R6, R6,5, y que hoy los vamos a tener para cosechar en una semana y media. Son varios los casos y consultas que tuvimos por eso. Respecto de maíz, la historia fue diferente. Sabemos que el maíz es un cultivo que resiste bastante mejor esta situación de inclemencia por exceso de agua, pero bueno, tampoco es mágico. En los lugares en los cuales siguió el anegamiento, el cultivo siguió sufriendo, pero es un cultivo que sufrió menos la alternancia térmica en implantación y que después tuvo un buen desarrollo. Para lo que estuvo sembrado tarde o de segunda, medio tempranito, el estrés térmico que estábamos hablando de soja también lo vio afectado. Preguntas sobre maíz en lo que es plaga, estamos teniendo bastante sobre esos materiales del segundo y tardío por isoca de la espiga. Cuando vamos a los lotes encontramos muchas, no solo uno por espiga, sino que a veces estamos encontrando 2 y comiendo bastante. Un tema a tener en cuenta, la tecnología que utilizamos para estos materiales más tarde, cuando nos encontramos con situaciones climáticas y de ambiente que favorecen el desarrollo de esta plaga. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Básicamente en la mayoría de los ambientes que se corte un poco el agua, ¿no? Porque ahora estamos entrando en un periodo en el cual la demanda de los cultivos baja muchísimo y estamos entrando en el otoño en el cual las precipitaciones, en teoría para lo que es nuestra zona, tienen que continuar, lo cual complicaría muchísimo todo, complicaría muchísimo ya el final de las fases de cada uno de los cultivos y también lo que es la operatividad. Hoy estamos teniendo lotes en los cuales quizás se pueda llegar a cosechar si las condiciones se mantienen ahora, pero no tenemos camino cómo llegar. Con lo cual, ir repasando un poco más o menos todo, estamos ante una situación muy compleja, con napas freáticas para lo que son las situaciones planas y de ambientes medianamente bajos, muy complicado, con agua en superficie a 20, a 30, a 40 y a 50 centímetros. Son muy pocos los lotes que no están sufriendo anegamiento hoy, y como dato me parece a destacar ese pico térmico que no tuvimos en cuenta porque pensábamos que los perfiles estaban llenos. Bueno, fue relativo, los perfiles estaban llenos, en las situaciones de bajo esa saturación y esas demasiadas temperaturas no le permitió al cultivo seguir transpirando de la manera adecuada y cortaron, y en ambientes de loma o lugares más complicados, de suelos más marginales, este estrés térmico también hizo daño. Creo que vamos a tener una campaña muy irregular respecto de lo que es rinde, principalmente por este tipo de inclemencia. Dentro de lo que es el manejo, vamos a empezar a articular o a empezar a esgrimir alguna estrategia como para poder diseñar algo, para empezar a meter cultivos de invierno en los lugares donde los podemos meter, no solamente porque hoy el negocio lo permite, sino porque es una necesidad de los cultivos. Pero básicamente, para cuando hagamos todo esto, teniendo en cuenta que estamos enfrentando años climáticos complicados y hay que estar poniendo en tela cada vez que planifiquemos y desarrollemos una estrategia, de nuevo lo de la diversificación,
poner varias fechas de siembra, empezar a pensar estratégicamente en qué momentos nos podemos llegar a encontrar con anegamientos o no, cuáles son los lotes más complicados, porque la verdad que si estas situaciones siguen, el manejo va a requerir de afinar un poco el lápiz. Complementando un poco esto de las situaciones climáticas y que no iba a ser gratis estas altas temperaturas que tuvimos principalmente en febrero, nos encontramos con la triste noticia de que hay muchos lotes con macrofomina. Tomamos muestras de las plantas que veíamos que se estaban entregando y que no tenía que ver con el ciclo, esa entregada del cultivo, y el especialista del INTA Marcos Juárez, Silvia Di Stefano, nos determinó que se trata de macrofomina, que es una enfermedad por ahí similar para los que conocían esclerotinia, pero no aparece el algodón, sino cuando cortamos el tallo se ven bien todos los puntitos negros que cortan esa circulación de los haces vasculares. Es una enfermedad que principalmente la vamos a encontrar en años de muchísima temperatura y en condiciones de falta de agua. Por eso es que la estamos encontrando en los lotes más erosionados y principalmente en los que vienen todos de rastrojo de soja, porque es donde convive. Básicamente no es una enfermedad que se la pueda tratar con fungicidas, porque es una enfermedad que la tenemos desde el suelo y que hoy está ocasionando el mayor dolor de cabeza que estamos viendo en la campaña respecto de enfermedades. Hay muchísimos lotes que, como decía antes, estaba transcurriendo R5, R6 y les cortó el llenado a partir de ahora. Son lotes que están muy asociados a la variedad que se sembró y a la fecha, que fue cuando tuvo ese estrés. Hoy lo estamos encontrando en los lotes grupos 3, principalmente una variedad muy sembrada en la zona, los que venían más adelantados, pero en el transcurso de la semana y la semana que viene vamos a empezar a seguir viendo esa manifestación de la enfermedad en los lotes que están sembrados un poco más tarde. Es una enfermedad que atenta contra el rendimiento en estas circunstancias de manera muy importante, vuelvo a repetir, corta la planta en llenado, lo adelanta casi un mes en su cosecha, principalmente los lotes que estamos viendo. Tenemos lotes cerca de Nuetinger y de Inriville que están para cosechar ahora o dentro de una semana y con el correspondiente daño que va a causar esa enfermedad. Recomendación para la próxima campaña de estos lotes, o sea, primero se tienen que volver a dar las mismas condiciones, pero tener en cuenta siempre el valor de la rotación, porque la estamos encontrando muy fuertemente en los lotes que vienen de soja tras soja tras soja y que tuvieron algún estrés, o sea, que no llegaron a estar con esas condiciones hídricas perfectas durante toda la campaña como sí lo tuvieron muchos, pero cuando hablamos de lotes un poco más erosionados o en lugares más complicados, donde tuvimos esta condición de seca y altísimas temperaturas, lo estamos encontrando muy generalizado.